El síndrome nefrítico. Hoy tocamos el síndrome nefrítico para poder indicar que es una de las patologías o formas de presentación nefrológica muy frecuentes, pero que ha ido disminuyendo en el curso de los años. Algunos antecedentes importantes en relación al síndrome nefrítico son la presencia de hematuria, alteraciones en la función renal, hipertensión y características de inflamación. Una de los rasgos más importantes o llamativos es precisamente la hematuria, que puede ser macroscópica o microscópica. En el examen general de orina podría presentarse con la presencia de cilindros hemáticos. Otros datos u otros rasgos de esta forma de presentación del síndrome es la proteinuria, no siempre frecuente. La lesión renal se podría establecer de otra forma, por ejemplo, algunas características más típicas que en la tríada lo vamos a volver a enfatizar. El edema, si en algunos casos está presente, podría corresponder a un edema no muy importante, como es el caso, por ejemplo, del síndrome nefrótico. En general, uno de los mejores ejemplos para desarrollar este tipo de síndrome es la glomerulonefritis aguda post-streptocócica. Vayamos a la tríada clínica principal. Para diagnosticar síndrome nefrítico necesitamos tres componentes: la hematuria, la hipertensión y la insuficiencia renal. También pueden haber características secundarias como el edema, la proteinuria y generalmente la proteinuria en rango no nefrótico. Vale decir, cuando las proteínas se presentan mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas, pero menores a rangos de 3 o 3.5 gramos en orina de 24 horas. Ese es el rango considerado no nefrótico. Vayamos viendo el enfoque general del síndrome nefrítico. Recordando los tipos de células que tiene el glomérulo, que es importante para tratar de entender los ejemplos de síndrome nefrítico, vamos a ver que existen células mesangiales, células endoteliales y células epiteliales. Los espacios también son tres: el espacio mesangial, el espacio subendotelial y el espacio subepitelial. Vamos a ver algunas revelaciones que puedan comprometer estos sectores. De manera rápida, sin hacer mucho énfasis en la barrera filtrante, recordar que existe una cara endotelial, una membrana basal propiamente dicha, glomerular, y la parte que corresponde al epitelio, donde se encuentran las hendiduras finas para finalmente proceder a la filtración correspondiente en la estructura que estamos estudiando. Si enfocamos a patologías, ejemplo, podríamos incluso aludir a aquellas que tienen complemento sérico disminuido, como es el caso de las glomerulonefritis postinfecciosas, o aquellas que están con complemento sérico normal, como la nefropatía por IgA. Son precisamente esas dos enfermedades que vamos a tomar como ejemplo para poder explicar el síndrome nefrítico. En la clasificación de las glomerulopatías primarias de orden crónico, de todo el listado que se presenta, este es un listado abreviado, he subrayado en rojo aquellas que tienen la posibilidad de presentarse como síndrome nefrítico: la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger, la glomerulonefritis endocapilar proliferativa, y estos rasgos precisamente constituyen los principales de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa o postestreptocócica. La variedad de glomerulonefritis mesangiocapilar o membrano proliferativa tipo 1 y 2, o las glomerulonefritis extracapilares o rápidamente progresivas. Como habíamos anticipado, vamos a tomar de todo el listado solo dos enfermedades realmente representativas de orden agudo y de orden crónico para poder explicar las características principales de esta enfermedad. En el caso de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, teniendo en cuenta los aspectos muy propios de la irrigación vascular, el ovillo glomerular y sus funciones, vamos a tratar de encuadrarlo en las épocas más frecuentes de presentación. Esta es una tabla en la cual se muestran grupos de edad, pediátricos,
adultos jóvenes y adultos mayores. Pero está clasificada además por los tipos de síndrome más frecuentes, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. El objeto de esta charla es el síndrome nefrítico y podemos ver que en las etapas de adulto joven y pediátrico, las más frecuentes con presentación de síndrome nefrítico son la nefropatía por IgA y la glomerulonefritis endocapilar, que tiene las características de la posinfecciosa postestreptocócica. En esta otra tabla podemos ver que en una de las columnas se destacan las patologías con síndrome nefrótico y las que debutan preferentemente con síndrome nefrítico. Y de igual forma, la nefropatía por exceso de IgA es una de las más representativas, la nefropatía por IgA. Asimismo, las glomerulonefritis proliferativas endocapilares, que también se presentan con rasgos muy propios de síndrome nefrítico. Nos vamos a ir específicamente a la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Para muchos de ustedes esta no es una entidad nueva. Epidemiológicamente está sujeta a factores epidémicos, estacionales, etc. Y está producida por infecciones estreptocócicas que tienen el poder de dañar el riñón. Estadísticamente existe todavía una prevalencia actual del 15% y generalmente aquellas infecciones que provienen tanto de la vía cutánea como faringoamigdalar son las que más están produciendo esta clase de alteración. En cuanto a la epidemiología, sabemos que el agente productor es el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancefield, el denominado Streptococcus pyogenes. Y de acuerdo a la estructura del antígeno M, entonces se ha determinado esa potencialidad de poder dañar algunas estructuras específicas del riñón. Si vamos a ir a los serotipos que han sido identificados en esta clase de lesiones, aquellas que provienen de afecciones faríngicas, las más frecuentes han sido las del tipo 12, sin descartar la 1, la 3, la 4 y 25, que también se han asociado a este tipo de complicaciones. Cuando se trata de relacionar con las infecciones cutáneas, por ejemplo, la piodermitis o la erisipela, el germen más frecuentemente encontrado ha sido el tipo 49. También han sido descritos el tipo 2, el tipo 55, el 57 y el 60. Lo que ahora quisiéramos enfocar, ¿cómo daña el riñón? La glomerulonefritis aguda postestreptocócica se encuentra clasificada como una glomerulonefritis proliferativa endocapilar, por tanto va a afectar a las células endoteliales y además es difusa. Esto lo vamos a ver expresado más gráficamente en las imágenes que les vamos a mostrar luego. Los glomérulos, cuando están afectados, tienen un aspecto agrandado, hipercelular. La proliferación es específica de las células endocapilares, incluyendo a las mesangiales. Y se puede ver además inclusive infiltración de polimorfonucleares. Y esto es lógico porque corresponden a episodios relativamente agudos. No se llegan a ver en realidad engrosamientos que interesen a la membrana basal glomerular. En esta foto, tal como se describe en la parte literaria, podemos ver un glomérulo muy infiltrado, tanto de células mesangiales, endoteliales y los depósitos subsiguientes, que están mucho mejor graficados en esta fotografía de microscopía electrónica. En relación al diagnóstico, antiguamente era mandatorio poder realizar una biopsia renal. En la actualidad solamente se biopsian casos donde el deterioro de la función renal es demasiado importante y rápido y la evolución no es típica. La mayor parte del diagnóstico en la actualidad es simplemente por descripción clínica epidemiológica. Por ejemplo, enferma de antecedentes renal previo, la presentación de las características típicas del síndrome nefrítico,
como son la oliguria, la hematuria y la hipertensión, con otros datos secundarios que podrían ser el edema y la proteinuria. El antecedente de infección faringoamigdalaro-cutánea es importante para poder deducir el germen que ha causado el daño. Y en estos casos generalmente suele haber una disminución transitoria del componente 3 del complemento. Para la prevención, a la luz de los conocimientos actuales, los factores epidemiológicos citados, la importancia de las épocas estacionales, se tendrán que verificar que estos están muy presentes, por ejemplo, en épocas frías, y será mandatorio realizar una consulta médica para poder orientar adecuadamente a las maniobras o al seguimiento que se va a seguir cuando existe la sospecha de esta presentación en grandes grupos. Entonces, la vigilancia de las complicaciones frecuentes, renales y cardiológicas, podrán evitar la presentación de casos de compromiso severo. En relación al manejo, generalmente cuando se presenta esta clase de síndrome, causado específicamente por una glomerulonefritis postinfecciosa y postestreptocócica, existirán medidas de orden general para el dolor, la fiebre, la hidratación adecuada, etc. El uso específico de antibióticos de acuerdo al germen identificado. La mayor parte de los estreptococos son especies sensibles a penicilinas y aminopenicilinas en la actualidad. Por tanto, se tendrá que ofertar los medicamentos que se adecúen a esta necesidad. Solamente en casos de deterioro de la función renal muy importantes se podría llegar a un apoyo temporal dialítico en cualquiera de las modalidades, hemodiálisis o diálisis peritoneal, para hasta lograr la recuperación de la función renal. Pasamos al otro grupo o a la otra entidad de orden crónico. La que acabamos de revisar es una entidad de orden agudo, que prácticamente en la actualidad no se la ve con mucha frecuencia. Podríamos decir que la anterior apenas tiene hasta una prevalencia muy alta del 12% en la mayor parte de los cuadros epidemiológicos que se muestran en los distintos países, inclusive está por debajo del 5%. En cambio, la nefropatía crónica, la conocida como nefropatía por inmunoglobulina A, tiene rasgos de presentación un poco más frecuentes, sobre todo en pacientes pediátricos y adultos jóvenes. Esta es una forma frecuente de glomerulonefritis crónica de tipo mesangio proliferativo. Y tal como el nombre lo indica, seguramente el lugar afectado va a ser o la célula mesangial o el espacio mesangial. Lo vamos a ir describiendo poco a poco. ¿Qué es lo que llama la atención cuando se realizan las biopsias en este tipo de afección? Se encuentran depósitos a nivel mesangial de IgA. Esto generalmente por la técnica de inmunofluorescencia. Y también se puede evidenciar una proliferación de células mesangiales con la consiguiente expansión de la matriz, que es el espacio donde están alojadas este tipo de células. También se pueden encontrar por inmunofluorescencia depósitos de IgG o IgM y algunas fracciones del complemento, no totalmente exclusivas o dedicadas a la IgA. Son fotos iniciales de microscopía óptica y de inmunofluorescencia. En la microscopía óptica, en las tres fotos que estamos señalando, se pueden ver tanto el espacio mesangial como las células mesangiales proliferando o ensanchadas. Y cuando se practica la inmunofluorescencia, precisamente se evidencian depósitos del tipo IgA en estos mismos espacios. Acá tenemos una foto mucho más agrandada, donde precisamente existe el compromiso de la proliferación mesangial, que como ustedes saben se identifica a nivel, su inicio a nivel del polo vascular del glomérulo. En esta fotografía que muestra los depósitos de IgA en el árbol mesangial o en el espacio mesangial, permite ver que estos depósitos también van a hacer su impresión y las características propias de la enfermedad. En microscopía electrónica no se observan en realidad alteraciones de la membrana basal glomerular,
pero sí se pueden apreciar los depósitos en este espacio mesangial. Las causas. Al ser una enfermedad de orden autoinmune, seguramente existe una regulación alterada de la producción de la IgA. Esta IgA, cuanto más llamativa o fácil sea su detección, inclusive en niveles sanguíneos, séricos, podría denotar también la gravedad y la posibilidad de evolución de esta enfermedad. Uno de los isotipos más encontrados de IgA es la IgA tipo 1. ¿Cómo debutan estas enfermedades? Va a haber hematuria macroscópica, generalmente están ligadas a infecciones respiratorias o del tubo digestivo, y por eso es que se ha postulado la posibilidad de que en uno de estos dos sistemas la producción anormal pueda desencadenarse por una exposición exagerada de la mucosa a antígenos ambientales que han determinado el juego antígeno-anticuerpo. Sin embargo, aún está sujeta a explicaciones mucho más finas que no vamos a profundizarlas a detalle en este capítulo, que está destinado más a la explicación del síndrome nefrítico. Si hablamos de la forma de manejo, no existe una terapia curativa específica, como el resto de enfermedades autoinmunes, pero sí se han intentado varios tratamientos. Aquellos, por ejemplo, que están destinados al apoyo del cuadro clínico en general, que es el síndrome nefrítico. Entre ellos están los inhibidores de la angiotensina 2, los ARA y otros, que el objetivo es tratar de disminuir la proteinuria y otros factores de progresión renal que pueden empeorar la pérdida y la posibilidad de déficit en cuanto a la tasa de filtración glomerular. Dirigidos al problema autoinmune como tal y de forma similar a otras enfermedades que también tienen este contexto autoinmune, está el uso de esteroides y sus derivados, los citostáticos, medicamentos biológicos y otros que se han ensayado en una gran parte de las enfermedades autoinmunes. En algunos casos lográndose remisión, en otros aún con evolución progresiva. Entonces todavía está en un plano de análisis fuerte para poder dilucidar el mejor tratamiento a establecerse. Y hay un grupo de tratamiento que está relacionado a la actividad y a la agresividad, que es la plasmaféresis. Si la actividad y la agresividad son muy fuertes, el único tratamiento que puede eliminar los factores que están dañando es precisamente este tipo de procedimiento, que en el medio, en la época y en los servicios en los que nos desenvolvemos, se lo puede realizar. Sin embargo, en el sentido general, la nefropatía por IgA no ha mostrado casos demasiado fuertes donde la función renal esté realmente comprometida en poco tiempo. Pero hay posibilidades diagnósticas de poderlas utilizar y hay reportes de casos que muestran la posibilidad de uso. En el caso nuestro, si se da pacientes que tengan una evolución muy tórpida, con seguridad se va a echar mano a este tipo de procedimiento que es muy conocido y muy utilizado en nefrología. Muchas gracias.